Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Génesis capítulo 48. Israel vio a los hijos de José y preguntó: ¿Quiénes son estos? José respondió a su padre: Son mis hijos los que Dios me ha dado aquí. Le dijo Jacob: Acércamelos para que los bendiga. Los ojos de Israel se habían debilitado por la vejez y apenas podía ver. José se los acercó y él los abrazó y los besó. Israel dijo a José: No esperaba ver tu rostro, y ahora Dios me concede verte a ti y también tu descendencia. José los sacó de entre las rodillas de su padre y se postró rostro en tierra. Después tomó José a los dos, a Efraín con la derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda, a la derecha de Israel, y se los acercó. Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés. Adrede cruzó los brazos, ya que Manasés era el primogénito. Entonces bendijo a José diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta el día de hoy, el ángel que me libró de todo mal, bendiga a estos muchachos. Perdure en ellos mi nombre y el de mis padres Abraham e Isaac, y en multitud se conviertan sobre la tierra. Al ver José que su padre había puesto la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal, y agarró la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, diciendo a su padre: Así no, padre mío, que el primogénito es este, pon tu derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó diciendo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También éste se convertirá en un pueblo y él también será grande, pero con todo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia se convertirá en multitud de naciones. Aquel día Jacob los bendijo diciendo: En ti se bendecirá Israel, diciendo: Dios te haga como a Efraín y a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Israel dijo a José: Yo voy a morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. A ti te entrego Siquem, una parte más que a tus hermanos, la que arrebaté del poder de los amorreos con mi espada y mi arco. Capítulo 49. Jacob llamó a sus hijos y habló así: Reúnanse, que voy a anunciarles lo que les sucederá en los días venideros. Júntense y escuchen, hijos de Jacob. Escuchen a su padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y primicia de mi vigor, primero en dignidad y primero en poder. Hierves como el agua, no predominarás, porque subsiste al lecho de tu padre, y al subir mancillaste mi tálamo. Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de violencia sus cuchillos.
que no me una yo a sus decisiones ni asista a sus asambleas, porque en su cólera asesinaron hombres y por capricho desjarretaron toros. Maldita sea su cólera, porque es violenta, y su furor, porque es cruel. Los repartiré entre Jacob, los dispersaré por Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos, y ante ti se postrarán los hijos de tu padre. Judá es un cachorro de león. Hijo mío, volviste con la presa. Se recuesta echándose como un león y como una leona. ¿Quién le hará levantarse? No se apartará Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga a quien le pertenece, y a quien deben obediencia las naciones. Ata su asno a una cepa, y a una parra su pollino. Lava en vino su vestido, y en sangre de uvas su manto. Sus ojos son más oscuros que el vino, y sus dientes más blancos que la leche. Zabulón habitará junto al mar, y será puerto para los barcos. Su frontera llegará hasta Sidón. Isacar es un asno robusto, echado entre las aguaderas. Ve que el descanso es bueno y la tierra agradable. Ofrece el lomo a la carga y llega a hacerse esclavo a sueldo. Dan juzgará a su pueblo como una más de las tribus de Israel. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde el jarrete del caballo y hace caer hacia atrás a su jinete. Espero, oh Señor, tu salvación. A Gad le asaltarán los ladrones, pero él asaltará su retaguardia. Aser tiene un pan excelente, produce manjares regios. Neftalí es una cierva suelta que tiene hermosos cervatos. José es un retoño fecundo junto a la fuente. Sus brotes sobrepasan el muro. Le hostigan lanzándole dardos. Le atacan ferozmente los arqueros, pero se les rompe el arco y se aflojan los músculos de sus brazos. Por obra del fuerte de Jacob, en nombre del pastor, la piedra de Israel. Por el Dios de tu Padre, que te auxilia, y el Sadai, que te bendice con bendiciones del cielo desde arriba. Bendiciones del abismo que yace en lo hondo, bendiciones de pechos y de senos. Las bendiciones de tu Padre sobrepasan las bendiciones de las colinas antiguas, los anhelos de los collados eternos. Recaigan sobre la cabeza de José, sobre la frente del elegido entre sus hermanos. Benjamín es un lobo feroz, por la mañana devora la presa, y por la tarde reparte los despojos. Todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que le dijo su padre al bendecirlos, bendiciendo a cada uno con una bendición propia. Luego les dio la siguiente orden: yo voy a reunirme con los míos, entiérrenme junto a mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el hitita, en la cueva que está en el campo de Macpelá frente a Mambré, en el país de Canaán, el campo que compró Abraham a Efrón el hitita como propiedad sepulcral. Allí están sepultados Abraham y su esposa Sara,
Allí sepultaron a Isaac y a su esposa Rebeca, y allí sepulté yo a Lía. El campo y la cueva que hay en él fueron adquiridos por los hijos de Het. Cuando Jacob acabó de dar estas instrucciones a sus hijos, metió los pies en el lecho, expiró y fue a reunirse con los suyos. Capítulo 50. Entonces José se inclinó sobre el rostro de su padre, lloró y lo besó. Luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Emplearon en ello 40 días, para que así se cumplieran los días del embalsamamiento, y los egipcios le lloraron durante 70 días. Cuando pasaron los días del duelo, José habló a la casa del faraón diciendo: Si he hallado gracia ante ustedes, hablen, por favor, al faraón en estos términos: Mi padre me hizo jurar esto: Cuando yo muera, ¿me enterrarás en el sepulcro que me excavé en el país de Canaán? Ahora, pues, voy a subir a enterrar a mi padre, y luego volveré. El faraón respondió: Sube y entierra a tu padre tal como te hizo jurar. José subió a enterrar a su padre, y con él subieron todos los siervos del faraón, los ancianos de su corte y todos los ancianos del país de Egipto, así como toda la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre. Solamente sus niños, ganados y vacadas quedaron en el país de Gosén. También subieron con él carros y jinetes, formando un cortejo imponente. Cuando llegaron a Gorén Atad, al otro lado del Jordán, celebraron allí un gran rito fúnebre muy solemne, y José hizo duelo por su padre 7 días. Al ver los habitantes de toda la tierra, los cananeos, el duelo de Gorén Atad, dijeron: Qué solemne es el duelo de los egipcios. Por eso se llamó aquel lugar Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Los hijos de Jacob hicieron con él tal como les había mandado. Lo llevaron a tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, el campo que Abraham había comprado a Efrón, el hitita, como propiedad sepulcral frente a Mambré. Después de haber sepultado a su padre, José, sus hermanos y todos los que habían subido con él a enterrar a su padre, volvieron a Egipto. Al ver los hermanos de José que había muerto su padre, le dijeron: Quizá José nos guarde rencor y nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces mandaron decir a José: Tu padre, antes de su muerte, dio esta orden. Así dirán a José: Por favor, perdona el crimen de tus hermanos y su pecado, pues te hicieron mal. Ahora perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. Al hablarle así, José se echó a llorar. Entonces fueron también sus hermanos, se postraron ante él y dijeron: Aquí nos tienes como esclavos tuyos. José les respondió: No teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo planeó para el bien, para hacer, tal como hoy ocurre, que viviera un pueblo numeroso.
Ahora pues, no teman, yo los alimentaré a ustedes y a sus hijos. Y José los consoló hablándoles al corazón. José vivió en Egipto con la casa de su padre y llegó a los 110 años. José vio a los descendientes de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios los visitará sin falta y los hará subir desde esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel de esta manera: cuando Dios los visite, sacarán mis huesos de aquí. José murió a los 110 años. Lo embalsamaron y pues fue puesto en un féretro en Egipto. Salmo 21. Al maestro de coro. Salmo de David. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Cuánto se goza por tu salvación. Le has concedido el deseo de su corazón. No has rechazado la petición de sus labios. Te has adelantado con bendiciones propicias. Has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has dado. Largos días duraderos, sin fin. Grande es su gloria por tu salvación. Le concedes honor y majestad. Le otorgas continuas bendiciones. Lo colmas de gozo en tu presencia. El Rey confía en el Señor. Por la misericordia del Altísimo no vacilará. Que tu mano alcance a todos tus enemigos. Que tu diestra agarre a los que te odian. Ponlos como en el horno de fuego. Cuando te hagas presente, que el Señor los consuma en su furor y el fuego los devore. Borrarás de la tierra su prole y su estirpe entre los hijos de los hombres. Aunque intenten hacerte daño y tramen insidias, nada podrán, pues les haces volver la espada, apuntando tus arcos contra ellos. Levántate con tu fuerza, Señor. Cantaremos tu poder y entonaremos salmos. Padre, te da gloria a tu Hijo, en el Espíritu Santo. Amén. Mateo 15, 21-39. Después que Jesús salió de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea, venida de aquellos contornos, se puso a gritar: Señor, Hijo de David, apiádate de mí. Mi hija está poseída cruelmente por el demonio. Pero él no le respondió palabra. Entonces se le acercaron sus discípulos para rogarle: atiéndela y que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Él respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella dijo: es verdad, Señor.
pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que sea como tú quieres. Y su hija quedó sana en aquel instante. Y cuando Jesús se marchó de aquel lugar, vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Acudió a él mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, lisiados, mudos y otros muchos enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los curó, de tal modo que se maravillaba la multitud, viendo hablar a los mudos y restablecerse a los lisiados, andar a los cojos y ver a los ciegos, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da mucha pena la muchedumbre, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no vaya a ser que desfallezcan en el camino. Pero le decían los discípulos: ¿De dónde vamos a sacar en un desierto panes suficientes para alimentar a tan gran muchedumbre? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen? 7, y unos pocos pececillos, respondieron ellos. Entonces ordenó a la multitud que se acomodasen en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, y, después de dar gracias, los partió, y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y quedaron satisfechos. Con los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas llenas. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y se fue a los confines de Magadán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. 23 de enero, día 23. Con la muerte de Jacob, los hermanos de José temen que se vuelva contra ellos y exija venganza por todo el mal que le habían causado. José demuestra una extraordinaria magnanimidad, perdonando a sus hermanos. José rechaza la venganza diciendo: ¿Estoy yo en lugar de Dios? El libro del Génesis, que comenzó con la matanza de Caín a su hermano Abel, termina ahora con el perdón de José a sus hermanos. Con el perdón hay esperanza para la humanidad y para el pueblo de Dios. José, reflexionando sobre el arduo camino de sufrimientos y penurias que marcó su vida, revela una profunda intuición cuando dice a sus hermanos: Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo planeó para el bien. La exhortación de San Pablo a confiar en la mano providencial de Dios resume bien la sabiduría de José. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su designio. Puedes mirar hacia atrás en las vueltas y revueltas de tu vida y ver, al igual que José, la providencia misericordiosa de Dios